Ya. Entonces, estimados, tal como les había adelantado, vamos a empezar resolviendo nuestro ejercicio de material de estudio de pensiones. Para esto, yo dentro del ejercicio les voy a ir explicando algunas cosas. Por ejemplo, qué es lo que es la tasa de reemplazo o los tipos de pensiones que existen. Si yo les pregunto los dos tipos de pensiones, o sea, se los digo y ustedes, ¿quién me podría explicar cómo son? Cuando yo les digo una pensión programada a una pensión vitalicia, ¿a qué creen que se refiere uno? Así al hueso. Esto es para poder ir partiendo lo más rápido posible. ¿Sí? Matías, dígame. Programada sería como una fecha determinada para retirar la ¿Ya? pensión y vitalicia sería como hasta que muera la persona. O sea, Ya, perfecto. es Súper indefinido. concreto. Perfecto, muy bien. Catalina, dígame. La vitalicia se puede parecer a una perpetuidad. Ya, perfecto. De hecho, justamente, y está muy bien lo que usted dice, lo que comentaba Matías, se puede ejecutar en matemáticas financieras de ese estilo. ¿Y qué es lo que se hace? Y se lo voy a decir súper transparentemente, así funciona el mercado. Que lo que uno hace dice lo siguiente, miren, ustedes van a tener X dinero guardado. Y si ustedes saben, miren la pregunta que les voy a decir, si ustedes saben más o menos cuánto renta mes a mes, ¿ustedes podrían proyectar cuánto dinero se va a alcanzar a guardar si ustedes saben la cantidad que ahorran, es decir, el 10% de su sueldo base, y saben cuánto está rindiendo? ¿Cuánto sería el equivalente al dinero que se guarda al final a nivel de matemática financiera? ¿A qué equivale eso? El valor futuro de una anualidad. Exactamente, perfecto, muy bien, Constanza. El valor futuro de flujos. Como sabemos que, si es que son los mismos flujos siempre, sería valor futuro de una anualidad. Perfecto. Una vez que tenemos ese valor, que es una cantidad de dinero que se fue juntando, 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 con X rentabilidad, de hecho, en la práctica no es que sea una rentabilidad fija, pero es más o menos estable. Por lo tanto, ustedes perfectamente podrían calcular cuánto dinero podrían ahorrar si ahorran 30 o 40 años o 20 o el tiempo que ustedes estimen ahorrar. Perfectamente podrían decir, mira, si en los últimos 20 años tiene una rentabilidad promedio de X cantidad, que eso perfectamente lo pueden tener. De hecho, bueno, no les quiero adelantar nada de un pequeño trabajo que van a tener. Entonces, si ustedes tienen la cantidad que renta, que es la tasa, tienen el plazo que va a ser, y saben que va a ser, ustedes van a ahorrar más o menos lo mismo siempre, que es lo que podrían calcular perfectamente el valor futuro. Y con ese monto que tienen, y se los digo para que ustedes lo sepan como conocimiento general, ese dinero que van a juntar al final, ustedes van a tener dos opciones. O programar un retiro con su AFP, que eso pasa, se hace, o va a llegar, y esto es literalmente así como les digo, va a llegar alguien de alguna aseguradora, un seguro, y les va a decir a ustedes, mire estimado, de acuerdo a sus características físicas, de salud, etcétera, etcétera, yo le voy a comprar ese dinero que tiene ahora usted por un sueldo vitalicio. Eso es que cuando alguien tiene un sueldo, una pensión perpetua, y se lo compra una empresa aseguradora. Eso es, no es otra cosa. Entonces, asumiendo que, como decía muy bien Constanza, de ahí ese monto gigante que tenemos, y sabemos la tasa que debería rentar, ¿cómo podríamos calcular las cuotas? Que ese monto sea el valor presente de una perpetuidad. Exactamente, es el valor presente de una perpetuidad, por lo tanto simplemente se despeja. Y el valor presente de una perpetuidad es igual al pago dividido la tasa. Si tenemos la tasa, tenemos el valor presente, lo único que nos estaría faltando es el monto de la cuota. ¿Por qué les explico esto? Porque eso va a ser como lo único materia extra a matemáticas financieras que ustedes tienen que saber, junto con entender lo que es la tasa de reemplazo. ¿Alguien sabe lo que es la tasa de reemplazo? Cuando alguien les dice la tasa de reemplazo en una pensión. Es como el porcentaje del sueldo que voy a recibir después como pensión. Exactamente, muy bien, Consuelo. Si nosotros tenemos un sueldo de 1.000 y la pensión, luego de todos estos cálculos que ya vimos, que pueden ser dos alternativas, o una pensión vitalicia o una pensión programada, la pensión da 700, significa que la tasa de reemplazo es 70%. Es decir, la pensión dividido el último sueldo. Esa es la tasa de reemplazo. Ese es un término que ustedes deberían manejar, o sería bueno que ustedes manejen siempre, es muy bueno aprender cosas nuevas. Yo me imagino que gran parte de ustedes igual lo debe haber sabido, pero se los aprovecho de explicar. ¿Ya? Eso es la tasa de reemplazo. En Chile, ¿ustedes saben cuánto es más o menos la tasa de reemplazo?
¿no? Bueno, ya, sí. Asumiendo que no saben, ¿alguien por qué monto se la jugarían? 10%. ¿De una tasa de reemplazo? ¿Ya? ¿Alguien más cree que sea más o cree que sea menos? ¿La tasa de reemplazo promedio? Yo sabía que cuando se hizo esto se prometió una gran tasa, era como 85%, pero ¿Ya? como la práctica es como un 10, un 13, una cosa así. ¿Ya? Y ustedes ya que saben matemática financiera, ¿cuáles podrían ser los causantes de que esa tasa que, de nuevo les digo, yo les voy a pedir hacer un pequeño trabajo de eso, pero adelantándolos para soltar un poquito la mano, ¿qué creen ustedes que sería el causante de eso? ¿Por qué las personas tienen en promedio, porque eso yo creo que es una realidad, que queramos o no, es una realidad, en promedio la pensión no es muy alta? ¿Qué afecta? El monto de los ahorros, muy bajo. Ya, sí, sí, pero para que uno ahorre poco, ¿Las lagunas? ya, la laguna, ¿qué más podría afectar? Le estoy haciendo una pregunta netamente de matemáticas financieras. Perdón, Constanza, dígame. Ah, no, nada, nada. O sea, si se van dando cuenta, usted, y esto lo único que quiero es que, no quiero ni decir ni que es malo ni que es bueno, nada, solamente quiero que se enfoquen en la parte de matemática financiera. Miren, si ustedes tienen un sueldo, X sueldo, ¿cuánto del sueldo se va a la AFP por ley? Eso sí que lo tienen que saber. ¿El 10%? El 10%. Perfecto. El 10% del sueldo se va a la AFP. Yo perfectamente les podría hacer la siguiente pregunta, pero imagínense, si esto es una cosa de que ustedes como personas muy inteligentes, me imagino que se lo han cuestionado y dirían, oye, pero si yo sé más o menos el sueldo que voy a tener, sé que el 10% de eso se va a mi AFP, sé la tasa que va a rentar, y luego sé que puedo optar a una cuestión programada o perpetua, uno al tiro podría decir, yo podría saber cuánto va a ser mi pensión, po. ¿O no? ¿O sí? Sí. Efectivamente. Uno podría más o menos saber, entonces si uno sabe más o menos, ¿dónde falla el sistema? Eso es lo que quiero que me digan, ¿dónde falla? Ya, pues si quiero que esto fluya, díganme algo, si ustedes son personas muy ágiles de pensar. En el Me monto del consta. sueldo, Ya, podría ser en el monto del sueldo, ¿por qué? porque hay sueldos que son muy bajos. Ya, pero esto es una cuestión proporcional, pues, Josefa. La tasa no es la misma siempre. Ya, la tasa podría ser no muy alta. Después, Distintos tipos de fondos, a lo mejor. ya distintos tipos de fondos, que en el fondo eso se traduce en distintas tasas. Yo les voy a adelantar un poquito a grandes rasgos, para que se sorprendan y es extraordinaria esta materia. Bajo lo que a mí me tocaba estudiar, que de hecho es algo que estudiamos mucho nosotros, si uno tiene una tasa más o menos promedio, como la que están rentando los fondos de la AFP, que eso es algo más que conocido, hace 20 años era mucho más alta, es verdad, pero todavía sigue siendo alta, que sobre el 6-7% al año, más o menos. Hay años muy malos y hay años muy buenos, pero más o menos, si uno cotiza, les voy a dar este dato muy a grandes rasgos. Si es que uno cotiza por alrededor de 40 años, la tasa de reemplazo, y ustedes lo pueden calcular porque saben matemática financiera, debería andar por ahí por sobre el 70-75%. Un dato que ustedes pueden calcular con Excel, no es algo que yo diga. Entonces les digo, ¿dónde falla el problema? ¿Dónde? ¿Sí? Matías, dígame. Y quizás el tiempo que ya trabajando la persona, como que si Va entra a por ahí, trabajar tarde. va por ahí. De que la cantidad de tiempo, dígame, Consuelo. No sé, las lagunas previsionales cuando la gente está como sin trabajo mucho tiempo o sin Ya. Por lo tanto, lo que yo me atrevería a decir, que está muy bien lo que dice Consuelo, lo que yo me atrevería a decir en la tesis que nosotros hicimos una vez, es que la razón de por qué el sistema de pensiones no funciona no es porque las AFP o da lo mismo, lo que se llame, la institución financiera que administra esto, que da lo mismo cuál puede ser, no es porque esa no haga la pega. El problema es que en Chile el trabajo es muy informal. Si nosotros tenemos en Chile un 30% de trabajo informal, de partida, ¿a qué me refiero cuando hablo de trabajo informal? ¿Sin contrato? Sin contrato y que no tenga contrato, ¿en qué golpea esto?
Que no va el 10% de su sueldo a la AFP. Exactamente. Por lo tanto, el problema no es que el cálculo se haya hecho mal. Si esta es una cuestión muy evidente y ustedes se van a dar cuenta. Pero si ustedes van a decir, oye, pero espérate, si todos sabemos que rentan más o menos un 6-7% al año, imagínense, y todos saben que van a cotizar 40 años, uno puede calcular el tiro la pensión que va a tener. Es una cuestión de matemática financiera, no es ni más ni menos, no es algo más allá que eso. Entonces, ¿dónde falla? De que ninguna persona o muy pocas personas cotizan por 40 años. Ese es el problema. ¿Y por qué no cotizan por 40 años? Porque en Chile el trabajo es muy informal. Lo que les dejo. ¿Y en qué sentido informal? De que, y se une todo lo que ustedes están diciendo, las lagunas. ¿Por qué la gente tiene lagunas? Es verdad, una persona está sin contrato, pero en ese tiempo no es que deja de comer ni deja de tener sueldo. Pero ¿qué hace en ese tiempo? Probablemente tenga algún trabajo informal. Y ese trabajo informal va a hacer que no pague su 10%. ¿Ya? Sigamos avanzando. Eso era solo para que se vayan haciendo una idea de cómo van a ir pasando estas cosas. ¿Ya? Entonces, ya, sigamos avanzando. No sé si les queda una idea, eso era solo para como que se vayan motivando a que esto de las matemáticas financieras es algo que realmente les va a servir en la vida, y si ustedes lo entienden bien, realmente pueden hacer cosas que a ustedes les puede servir. Ya, volvamos a nuestro ¿Profe? ejemplo. Sí, dígame, perdón. ¿Y entonces cuál era la tasa de reemplazo promedio actualmente? Acá en Chile Como en la red, está, sí. está alrededor del 20%. Pero está muy sesgado porque uno podría ¿Y tenía decir, que ser 70? es que tenía que ser 70 cuando, a ver, yo insisto, no Como quiero ni el defender ideal. ni no defender. Tenía que ser 70 asumiendo que toda la gente cotizaba 40 años. Y eso, por lo menos algebraicamente hablando, se habría cumplido. El tema es que la gente llega a los 65, 70 años sin cotizar esa cantidad de tiempo. Entonces el problema es que uno puede decir, pero espérate. Entonces, el problema es que cuando te guardaron la plata, ¿te la hicieron rendir poco? No. El problema es que en Chile el trabajo es muy precario. Y no digo precario que sea malo, sino que digo que hay un porcentaje muy grande de personas que no pagan su 10%, y no digo que sea culpa de nadie, es simplemente nuestro sistema país es así. Todavía tenemos un sistema muy precario. Para que el sistema FP funcione, la gran mayoría de las personas debería cotizar sagradamente desde los 25 a los 65 años, los hombres, y la mujer hasta los 60, deberían cotizar su 10% del sueldo. Y eso no pasa. Y no porque el trabajador sea mala persona o el empleador sea mala persona. O sea, hay algunos empleadores que son muy sinvergüenzas, pero sacando a ese tipo de empleadores, yo no lo veo de que el empleador sea mala persona o el trabajador sea mala persona, es simplemente nuestro modelo de trabajo, el mercado del trabajo no da para eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, uno podría decir, pero entonces nos estafaron. No me debería decir eso. Lo que pasa es que para hacer ese cálculo de APP del 20%, hay gente que cotizó 10 años. ¿Ustedes cuánto creen que va a juntar una persona que cotizó 10 años en vez de 40? Es irrelevante. Casi que me atrevería a decir así, entre no, puta, no, mejor no coticéis nada, ya que si tenéis 50 años no hay cotizado nunca. Porque no te va a hacer ningún efecto, no te va a alcanzar a rendir nada. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Y ustedes que van a ser empleadores probablemente pronto, siempre, yo creo que si algo se puede hacer con un granito de arena, es tener a todos los trabajadores con el sueldo que corresponde, no tratar de chanflear las imposiciones. Otro dato que les iba a decir, miren, cáchense este caso, que estos son casos reales que les voy a decir. ¿Qué pasa si un trabajador gana 1 millón de pesos? Líquido, le llega a su cuenta corriente 1 millón de pesos. Uno debería pagar imposiciones por el 1 millón de pesos. Pero ¿qué es lo que pasa en el mercado algunas veces? Lamentablemente, me debería decir que no es la regla, son excepciones, pero pasa. ¿Qué es lo que Le imponen por el mínimo. o sea, no sé si por el mínimo. Por menor, bueno, por menor cantidad. Por una cantidad muy menor, exactamente, como dice Nicolás. Una persona puede estar ganando 500 y el resto se lo agregan con estos vacíos medios legales, pero más allá del vacío legal está la mala intención del empleador. Y eso es lo que ustedes, como personas éticas, es lo que tienen que cambiar en cualquier parte donde estén, en el país en el que estén. Que tratar de que los trabajadores ganen y se les imponga por lo que tenga que ser. En general, en Chile la educación financiera es muy mala.
Por lo tanto, ustedes van a tener un plus extremadamente grande en decir, oye, pero espérate, si una persona impone el 10% por 40 años a la tasa que están dando, va a tener una tasa de reemplazo sobre el 70%. ¿Ustedes se imaginaban eso o no? ¿Sí o no? Ya, pues díganme algo. Para que se den ¿Podría hacer cuenta. tanto? Sí, y más de hecho. No, yo no. Eso es un tema algebraico, no es algo de que la FP quiera, no quiera. Si cotizan, podemos hacer después el cálculo, es que no lo quiero hacer yo porque se lo voy a dar de una pequeña tarea, pero si ustedes calculan al 7%, cáchense esto, un sueldo de 1 millón, da lo mismo el monto, 100.000 son a la FP. Si son 100.000 todos los meses, calcular el valor futuro por 40 años al 7% de rentabilidad y luego de ahí en adelante hacerlo programado, estoy seguro que van a tener un sueldo de como 750, 800.000 y habían cotizado por 1 millón. O sea, la tasa de reemplazo es sobre el 70%. Y ese es un dato matemático. Por lo tanto, les vuelvo a preguntar, ¿dónde está el problema? Cuando se creen políticas públicas, ¿dónde está el problema? De que las personas no cotizan por 40 años. Y no es culpa de la persona, ni tampoco es culpa del empleador, pensando bien, como les decía. Es culpa de que el sistema está relativamente viciado y todavía en Chile tenemos mucho trabajo informal. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Profe, ¿Sí? Dígame, José. una duda, lo que pasa es que tengo entendido, si es que no me equivoco igual, que las pensiones Sí. como que se calculan con un promedio de vida de 120 años, o 110 en realidad creo que son, no sé, por ahí. Es que... ¿Eso en, Dígame. como en qué afecta matemáticamente, por ejemplo, en las cuotas o algo así? Honestamente, evidentemente que mientras más plazo sea, más bajo va a ser la cuota. Pero se lo digo muy honestamente, si usted, para el caso, si ustedes calculan 130 años, independientemente de que sea real o no real, el cálculo matemático con esta tasa de interés hace que con el cálculo actual la tasa de reemplazo sea 70%. Eso es así. Profe, Es brígido, yo lo encuentro súper notable. Dígame, Constanza. que si es una perpetuidad, por ejemplo, si uno lo hiciera como vitalicia, ¿daría lo mismo el Sí. número de periodos o no? Porque, o sea, No, porque al final... no da lo mismo. Por eso ¿cómo se llama? Por eso las aseguradoras hacen distintas ofertas. Y por eso hay aseguradoras que pagan más, otras pagan menos, o asumen distintas tasas de interés. Si la tasa de interés fuese exactamente la misma siempre, sí, tal como hizo usted, Constanza, podría dar lo mismo. Pero en la práctica no es tan así. Y eso la gente no tiene idea. Por lo tanto, hay mucha gente que se entrega a lo que le están ofreciendo, ¿no? ¿Ya? No, sí, este es un temazo, yo lo encuentro un temazo. Ya, pero de ahí podemos seguir con eso. Por ahora, que ya entendieron más o menos a nivel macro, y ustedes si tienen personas mayores que viven con ustedes ya por lo menos tienen los conocimientos de matemática financiera para decirle, a ver, presta para acá. ¿Cuánto cotizaste? ¿Cuánto pagáis tú del 10%? Tanto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tasa te rentó? ¿Cuánto fue tu fondo final? Ustedes le pueden hacer esas preguntas. Y si tienen ese fondo final, ¿cuánto quedó? ¿Por qué fue tu tasa de reemplazo? Y ahí ustedes les van a poder explicar algebraicamente, si esto no es una cuestión más que eso, decirle, oye, pero espérate, si tú juntaste un fondo de X cantidad de dinero. De hecho, no sé si ustedes, bueno, a lo mejor son muy chicos, pero antes había una propaganda de una FP que decía, tienes que conocer tu número, y se refería a que, dependiendo de lo que uno quiera sacar de pensión, cuánto tenía que ser ese fondo grande al final de los 60 años, 65 años, dependiendo si hombre o mujer, para tener la pensión que quería. Y para eso, después uno dice, es que sabéis que para llegar a la pensión que yo quiero, juntando el 10% no me alcanza. Entonces lo que hace algunas instituciones financieras, principalmente la AFP, te ofrecen ahorrar un poco más. ¿Y cómo se llama ese ahorro más? ¿Sí? ¿Un ahorro previsional? ¿Sí? Dígame, Nicolás. APB, creo que era. Exactamente, que es un ahorro previsional voluntario. Entonces, pero para que eso tenga algún sentido, alguien tiene que entender algo financieramente. Y para eso pueden partir al revés, pueden decir, a ver, espera. Si voy a tener una pensión programada en X cantidad de tiempo, yo necesito tener un fondito al final de mi vida laboral de X cantidad de millones. Listo. Y ustedes, como son personas que saben matemática financiera, van a decir, a ver, espérate. Hoy, con 30 años, 40 años, lo que sea, tienen un fondo de tanto. Y tenemos que hacer que de hoy mi fondito de 10 se convierta en 100. Y entre medio yo voy a poner de mi sueldo tanto. ¿Cuánto voy a tener que poner
extra mes a mes para que terminen siendo los 100, ustedes están capacitados de más para hacer ese cálculo. Esos son puras anualidades y perpetuidades, nada más que eso. Eso que les acabo de explicar es más o menos el ejercicio de pensiones, que obviamente no es un ejercicio real, pero es un ejercicio que trata de abarcar todos los puntos. No sé si me van entendiendo. ¿Me van siguiendo o los perdí? ¿Sí? Lo seguí, ¿No? profe. Sí, profe. ¿Sí? Me van siguiendo ya. Por lo menos, como siempre les digo, lo más importante es que entiendan a nivel macro, que entiendan qué miércoles estamos haciendo. Y ahora vamos a ir ejecutando. Recuerden que los que me vayan siguiendo, y yo quiero premiar mucho la participación, se pueden ganar por ahí un puntito premio. Empecemos a leer. Total Safe es una empresa de seguros que administra pensiones para jubilados. La única modalidad de pensión que entrega es una renta vitalicia. Ya, al tiro sabemos que no es una renta programada, sino que ¿qué es lo que va a pasar cuando veamos el monto final total? Perpetuidad. Listo. Listo. Y nosotros les vamos a decir qué tasa, y como es perpetuidad, al tiro. Van a tener el valor presente, la tasa, y tienen que despejar el C de la cuota. Y ese C va a ser la pensión que se va a recibir hasta que la persona falle. Es decir, es un monto fijo en unidades de fomento fomento de por vida. Ahora, de repente, cuando ando con ganas de ponerme medio creativo, trato de, como ustedes ya vieron y ya vimos, la paridad de Fischer, ustedes podrían transformar UF, nominal, real, pero por ahora no nos vamos a meter en ese tipo de cosas. Suponga que un trabajador promedio cotiza durante 40 años. Ya les expliqué que una persona desde los 25, que más o menos debería trabajar si es que termina su estudio universitario sin tanto retraso, es decir, y 20 años va a estar en el multifondo A, que tiene una rentabilidad real efectiva de 6,17%, y otros 20 años en el multifondo D, que renta 3,96% simple por año en términos reales. ¿Qué me están tratando de decir ahí? ¿Las tasas? Ya, ¿qué más? Está perfecto, Constanza, ¿qué más? Que hay como 2 tramos, por así decirlo, para calcular. Ya, exactamente, muy bien. Vamos a tener que calcular el valor futuro desde un monto hasta el final, por una tasa a 20 años, y luego lo que nos dé vamos a tener que llevarlo a valor futuro a otra tasa. Eso es lo único que nos están diciendo. Es una pequeña complicación para que en el fondo no sea un valor futuro en un tramo nomás. Es eso. Y nos están dando las dos tasas, y más encima las dos tasas en distintos tipos de tasas. Una es simple, en donde se llega y se divide en 12, y la otra es real efectiva anual. O sea, hay que transformar de una real efectiva anual a una mensual, que es un poquitito más difícil. Hasta ahí estamos entendiendo, sacando solo la información. Dicho trabajador inicia con un sueldo mensual de 50 UF, del cual cotiza solamente el 10% obligatorio. ¿Ya? Estamos claros, va a cotizar 5 UF. Estamos claros. Y crecerá realmente a una tasa del 0,25% efectiva mensual. ¿Para qué me están dando ese dato? Porque es una anualidad con crecimiento. Exactamente, es una anualidad con crecimiento. Eso es todo. Y tenemos que calcular el valor futuro de una anualidad con crecimiento. Nada más que eso. ¿Alguien no entiende lo que estoy diciendo? Por favor, les pido. Pregúntenme. Profe, ya me perdí con lo último. Con Ya, lo de dígame, ¿cuál? con lo que crece a 0,25% efectiva mensual. Ya. ¿Qué es lo que crece? ¿Crece el sueldo? El Ya. sueldo, exactamente, perfecto. El flujo, el cupón, por eso se llama C, que la fórmula en inglés, o la cuota, si lo vemos que coincide con el español, la cuota de por sí va a ir creciendo periódicamente. Si nosotros ya vimos en la fórmula de matemática financiera, que si sabemos cuánto crece cada cuota en ese periodo de tiempo, lo podemos llegar a incrustar en una fórmula que se las di, que se llama anualidad creciente. Dígame, Catalina. Profe, ¿eso sería como cuando incluíamos la inflación? Casi, porque cuando incluíamos la inflación era la paridad de Fischer. Acá, en estricto rigor, no es inflación. Acá es simplemente crecimiento. Pero está bien, se nota, están muy atentos. Ya, entonces, sacando simplemente los datos, nosotros tenemos un pago que tiene sueldo de 50, por lo tanto, ¿cuánto cotiza? 5. Ese 5 va a ir creciendo periódicamente, por lo tanto, vamos a tener que simplemente hacer una fórmula
una fórmula en donde vamos a tener que llevar a valor futuro pagos de 5 con un crecimiento del 0,25 por periodo, y vamos a tener que transformar la tasa, porque nos dice que los primeros 20 años son a una tasa del 6,17 real efectiva, por lo tanto vamos a tener que pasarla a mensual. Eso es todo lo que hay que hacer. Nada más que eso. Por eso siempre lo más importante en estos ejercicios es entender la lógica de lo que nos están preguntando. Pero es una pregunta, Sí, en dígame. pensiones siempre se trabaja en mes, ya sea como el N de periodo, las tasas y todo. Una buena pregunta. Nosotros siempre lo preguntamos en mes porque tratamos que sea lo más realista posible. Pero en estricto rigor podríamos decir, si una persona gana o le pagan semestralmente, podría ser semestral, o por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos se da mucho que la gente gana anual. Podría ser, no habría problema. Siempre que los ejemplos son típicos chilenos, tratamos de ser mensuales, porque acá en Chile por lo menos los sueldos son mensuales. O sea, pero ¿Ya? si no especifica, por ejemplo, que sea, no sé, cada 6 meses o anual, es mensual. Sí, sí, exactamente. Ahora, pero acá dice explícitamente, con un sueldo mensual de 50 UF. Ya, perfecto. Sí, no, pero Gracias. tiene mucha razón. Sí, buen punto. Ya. Después, de este párrafo, ¿alguien tiene alguna otra duda? Porque probablemente les salgan preguntas así en la prueba, se los digo muy honestamente. Ya. Al final de la vida laboral, recuerden, esta persona se asume que un trabajador promedio cotiza 40 años, 20, va a estar 20 en uno, 20 en otro. Después de los segundos 20 años, el monto acumulado en la cuenta de capitalización individual de la AFP es transferido por esta a una compañía de seguros. El hecho de que se transfiera a una compañía de seguros implícitamente nos está diciendo que se va a cumplir lo que dice más arriba, que va a ser una renta vitalicia. En Chile las rentas vitalicias las entregan solamente las compañías de seguros, ¿ya? Por lo tanto, si es que nosotros sabemos que tenemos una pensión programada, necesariamente es de la AFP. Bueno, ahora ustedes se van a dar cuenta cuando los que lleguen al Magisterio de Finanzas de que en realidad financieramente pueden hacer cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Estas son ciertas estructuras nomás. Ya. Basado en esto, la compañía de seguros le ofrece una renta vitalicia en UF, suponiendo que la rentabilidad anual simple es 3% real sobre los fondos transferidos. ¿Qué me están tratando de decir con esa tasa? Es la tasa de la perpetuidad, la que tenemos que calcular al final. Muy bien, Constanza. ¿Alguien no entendió? ¿Todos entendieron qué miércoles es ese 3%? ¿A qué se refiere? Por favor. ¿Se lo podría repetir? Por supuesto, Catalina. Eso es lo que quiero, que por favor me pregunten. Lo que nos está diciendo es, basado en esto, es decir, de que al final de la vida laboral, que tiene un saco de dinero, ojalá harto, pero por lo menos un saco de dinero, ¿ya? El cual se le va a transferir a una compañía de seguro, ¿ya? Al pasársela a la compañía de seguros, la compañía de seguros tiene que hacer un cálculo para saber cuánto va a ser el sueldo o la pensión que nos va a pasar. Para hacer ese cálculo, necesita saber cuál es el costo de periodo de tiempo, y eso nosotros le llamamos valor del dinero en el tiempo. Y la tasa que está asumiendo es de un 3% real, simple anual. Eso es. O sea, cuando de ahí en adelante calculemos la perpetuidad, como muy bien había dicho Constanza, de ahí la tasa que vamos a ocupar para calcular la perpetuidad, ¿cuál era la fórmula de la perpetuidad? La cuota partido de la tasa. ¿Ya? La cuota dividido la tasa. ¿Y eso qué es lo que da? El valor presente de la perpetuidad. El valor presente de la perpetuidad. Por lo tanto, valor presente de perpetuidad es igual a la cuota dividido la tasa. Eso ustedes lo tienen más que sabido. Solo lo estoy recordando. Si son tres variables, simplemente se puede despejar una moviendo los factores. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si uno tiene la tasa y tiene el valor presente, puede calcular la cuota. Que en este caso la cuota sería la pensión que se tiene a nivel vitalicio. Del enunciado, ¿entendieron la lógica total? Ahora vamos a ir a los cálculos, pero ¿entendieron la lógica? ¿Sí? ¿No? Sí. Muchas gracias, Catalina. Me habían dicho dos personas, perdón, no me acuerdo quiénes, que lo habían tratado de hacer. ¿Lo estaban enfocando así o no se entendía el enunciado? Sí, así lo estábamos haciendo.
Ya, buenísimo. O sea, en el fondo, falta aterrizar un poquito los números, pero entendían la lógica, y eso es lo importante. Ujú. ¿Cuánto del ahorro total aproximadamente provendrá de los primeros 20 años en el multifondo A? ¿Qué hay que hacer? Por favor, explíquenme qué hay que hacer. Es una cuestión muy sencilla a nivel de lógica, cuesta más la parte mecánica. ¿Qué tenemos que hacer con los datos que nos están dando? Profe, ahí nosotros tratamos de sacar el valor presente de una anualidad, pero usando los datos del multifondo A. Y después llevarlo ¿Ya? a valor futuro en el año 20. O Algo sea, así tratamos. perfecto, o sea, sacaron valor presente de una anualidad creciente, Sí, ¿ya? y después ¿Y valor cuánto les futuro dio? de ese monto. ¿Ya? Por 20 años. Sí, pero no, a Y- mí no me dio. pero no les dio, ¿en serio? No, No, no da. el valor presente, y lo hicimos 1000 veces, no daba. Pero ustedes, ya, ahora yo creo que ya sé dónde se equivocan. Nosotros tenemos 20 años. Efectivamente, la forma que uno hace esto no puede llegar a valor futuro directo. ¿Qué es lo que uno hace? Valor presente de una anualidad con crecimiento, y luego ese valor lo lleva 20 años a futuro. Ahí tenemos lo que se va a ver ahorrado al término del año 20. Pero ¿qué no? Ustedes llegaron hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, Ya. y ¿Y cuánto les dio? de después nuevo pensamos eso? que a lo mejor 4615. No, no da eso. Pero no se preocupe. Y después pensaron que por lo menos me quiero quedar con la lógica de lo que están haciendo. A lo mejor eso había que llevarlo 20 años más con la otra tasa. Exactamente. Eso era lo que yo quería que ustedes hicieran. ¿Ya? Para que tomen nota. Siempre lo primero es entender lo que se está hablando. A lo mejor, yo trato de ser muy autocrítico, a lo mejor no está tan claro, pero eso es. De hecho nos dice, ¿cuánto del ahorro total, por eso se dice eso es lo que queríamos decir, aproximadamente provendrá de los primeros 20 años en el multifondo A? ¿Cuánto del total que se va a tener a los 40 años ahorrados, cuánto de eso va a venir de los primeros 20? Y se van a dar cuenta de una cuestión extraordinaria cuando después veamos todo. ¿Cuánto creen ustedes que del valor total proviene de los primeros años? ¿Harto o poco? Pero no es que me lo escribe, no me lo escribe público, porque están participando bien en el chat. ¿Cuánto? ¿Harto o poco? Ya, pues, ¿me entendieron la pregunta o no? Por último, o no sé, díganme, no sé, algo. ¿Cuánto del total que se ahorra viene de los primeros 20 años de ahorro? ¿Mucho o poco? ¿Ustedes Harto. creen que harto? ¿Y por qué? ¿De O dónde se sea, genera porque la esto? tasa es mayor, ¿o no? Yo creo que ¿No va poco. tanto? Ya, díganme. ¿Sí, Juan? No, yo creo que poco porque es una tasa simple Ya, no tiene de que ver con el... recapitalización. No me diga esa explicación, no tiene que ver con eso. No, lo que dice que sea simple o no es el cálculo de la tasa. No si se está capitalizando periodo a periodo. Acá se asume que todo se recapitaliza. Si uno cuando guarda el dinero lo guarda hasta el final. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que la cantidad que para hacer el cálculo varía. Entonces, si nosotros tenemos que se reúnen los primeros 20 años, ¿por qué serían mayores los primeros 20? Oye, pero bajaron la mano. Parece que Juan levantando la mano. ¿Sí? ¿No? Profe, podría ser porque ese primer ahorro va a estar como mucho tiempo generando intereses, entonces sale Exactamente. capitalizando harto tiempo. Exactamente. Ese es el punto. Y ustedes se van a dar cuenta, y algo sumamente extraordinario, es que la cantidad de tiempo que pasa, aunque la tasa sea pequeñita, hace que se genere una cantidad de intereses tremendo. Incluso, cáchense el dato que les voy a decir. Si una persona ahorra por 40 años, que es lo que se estima que pasa, etcétera, etcétera, 2/3 del monto que uno va a tener van a ser intereses. Ojo. ¿Sí?
Dígame, no entendió por qué era. Ah, porque los primeros 20 años, independiente de que la tasa sea un poquito mayor o menor, o sea, obviamente que si los primeros 20 años tienen una tasa muy penca, va a ser poco, pero independiente de la tasa, los primeros 20 años se van a guardar y van a generar intereses por 20 años más. Y esos intereses por el paso del tiempo son muchísimos. ¿Ya? Eso. No sé si ahí sí. ¿Me preguntaban Sí, por el chat? ahí sí entendí. Sí, ya, buenísimo. Profe, Ya, dígame, Josefa. yo no entiendo porque al final, o sea, después de esos 20 años igual va a seguir habiendo el mismo proceso como en el otro fondo, ¿no? Sí, exactamente. Pero ese fondo grande de los primeros 20 años va a seguir generando intereses. Por lo tanto, si usted tiene, mire el ejemplo que le voy a decir, si usted puede ahorrar dinero, lo que más le recomiendo es que lo empiece a juntar muy joven. Porque lo que usted va a ahorrar en los primeros 10 años van a componer aproximadamente el 50% del total de su ahorro. Imagínense el dato. Los primeros 10 años de los 40 componen alrededor del 50% del ahorro total que uno va a tener. Y ahí uno va a decir, pero ¿cómo? Bueno, hagamos el cálculo. ¿Cuánto esos primeros 10 años? Calculémoslo y vayamos llevándolo a valor futuro hasta el año 40. Y nos vamos a dar cuenta que si llevamos todo a valor futuro, la mitad del total ahorrado va a ser generado por el monto que nosotros guardamos al principio. Eso es lo que pasa. No, si esto es extraordinario. No pueden negar que esto es extraordinario. Ya. Empecemos. Vamos a lanzarnos. Y quiero cachar por qué al grupo que estuvo realizándolo no le dio. Ya tienen todos los datos, voy a empezar a compartir. Ya, ahí se está viendo el Excel, ¿no? Sí. Ya. Primero, sueldo, 50. El ahorro, evidentemente, 10%. ¿Por qué? Porque uno paga el 10% de la FP. La tasa anual, ¿cuánto era? ¿Cuánto me decían? Si me pueden ir dando los datos. Para que no lo- 6,17. 6,17%. ¿Y era efectiva anual o simple? Efectiva anual. Efectiva anual. Ya. ¿Por qué tenemos que transformar la tasa a mes? ¿Qué es lo que siempre nos manda en matemática financiera? Los pagos. Los pagos, exactamente. Eso anótenlo con sangre en la pared. Anótenlo. Siempre. Si nosotros los pagos son mensuales, vamos a tener que tener el N en meses y la tasa en meses. Siempre. No podemos decir, pero si me pagan mes a mes, juntemos cuotas, pues y veamos cuánto me pagan al año y utilizamos la tasa anual. Eso no existe, no puede ser. ¿Cómo se hace este cálculo? ¿Quién se acuerda? 1 más la tasa anual elevado a 1 partido en 12 menos 1. 1 más la tasa anual, perfecto. Elevado a 1 dividido la cantidad de veces que se capitaliza en el periodo, que en este caso son 12, menos 1. Después, después, ¿qué otro dato tenemos dentro de este periodo? ¿Cuántos periodos son? Ya, en años, primero, ya. Periodo, años. ¿Cuántos son? 40. 240. Ya, pero no son 40. Meses. Primero son 20 años, porque tenemos que hacer la anualidad con los 20 años. 240 meses. Perfecto. Ya, perfecto. Después, nos faltaría una cosa más. ¿Qué nos decía que pasaba en este periodo de tiempo? Nos falta el G, ¿o no? Exactamente, Consuelo. ¿Qué es lo que nos va a pasar con el sueldo de la persona? ¿Crece o no crece? Crece. Recuerden que lo que uno paga a la AFP es un porcentaje, ojo, un porcentaje del sueldo. Si el sueldo sube, lo que se le paga a la AFP sube. Lo importante es que ahora es 5 y va a ir subiendo en el tiempo. ¿Y el crecimiento cuánto era? 0,25. Pero eso era anual, no, eso era mensual, yo creo. Mensual. Sí, mensual. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Ya pues. Sacar el valor presente de los primeros 20 años.
¿Ya? ¿Y cómo era esa cuota? ¿Quién se la juega por un puntito? ¿Quién me puede ir dictando cómo calcularíamos valor presente de una anualidad con crecimiento? Sí. ¿Sí? No, No, había evidentemente. ¿Quién? Yo creo, sí, está entre Constanza y Nicolás. Yo creo, Nicolás, démosle la posibilidad de que parta Constanza y si se le va el collera, responde. Ya, Constanza, dígame. ya. 5.000, o sea, 5 en verdad. Ya, 5. Pero bueno, tanto Dividido, textual como usted me diga, para que sea un puntito bien ganado. Ya, dividido en 0,5%. ya, Por, o sea, paréntesis y por... ¿Le tengo que decir esas cosas también? sí, pues sí, pues sí. Ya. Por paréntesis 1 menos paréntesis 1 más el crecimiento 1. más el Más. crecimiento, que es 0,25%. Ya, ¿y qué pasaba al principio con el crecimiento? Ojo, la estoy ayudando demasiado, pero ya. ¿Por qué? Ah, sí, también está así. Después iba a volver abajo del C7, ahí. Ya, Hay que restarle el crecimiento. ya, Pero hay que poner otro paréntesis, creo. ya, perfecto. Ahí. Sí, sí. Ya, está ahora bien, está ahora bien. Ya, 1 más el crecimiento dividido, o sea, paréntesis, dividido, Ya, paréntesis, ya, 1 más la tasa, el 0,5%, ya, paréntesis, ya, paréntesis, ya. elevado a Pasó aquí. 240. Ya. Pero creo que hay algo de los paréntesis ahí que no sé si está bien. No, está bien, está bien. Ahí está, eso. Sí, ahí está. Bien. Ahí sí. Y el porcentaje. No, ¿por qué dio 0? No, ¿verdad? Algo falta. Eso no hace falta. No. Falta un paréntesis, ¿o no? El 1 menos, falta ahí unos paréntesis más. Aquí. Es que se va- uno menos, ahí falta uno. Ahí. Toda Sí, la ahí, razón. ahí. Y acá. Eso. Ahí sí. Ya, perfecto. Mira. Ahí sí. Perfecto. 899.900. Ya. ¿Y qué sería eso? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Este es Ya, bien. el valor presente, pero hay que llevarlo Ya. ahora al futuro, a los Ya, finales de los pero 40 años. ya, exactamente, eso es lo que tienen que entender. Es el valor presente de una anualidad con crecimiento a una tasa de tanto, con un crecimiento de tanto, por 240 meses, están en el periodo cero. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide la pregunta? ¿Cuánto es, pero de lo ahorrado de los 40 años? ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Lo llevamos 20 Primera años con la... pregunta, ¿ya? ¿Primeros 20 años qué? Está bien, dígame, Constanza. con la tasa mensual de 0,5%. Y ahí Ya, ese monto hay que llevarlo otros 20 años con la tasa del otro fondo. Ya, perfecto, bien, muy bien, Constanza. Y ahora yo sigo, no solo uno. Recuerden que siempre para dar estos puntos previos me tienen que mandar un mail, decir que participaron, yo me acuerdo, y tienen un puntito ahí en él. Cosa que si tienen de repente, no sé, un 4,5 y tienen unos 3 décimas en un control, 2 de participación, 3 de esto, les puede subir a 5, que es lo que yo espero que todos tengan. Ya, entonces, valor futuro de la anualidad sería, paréntesis, 1 más el valor que está en presente. ¿Y por cuánto tenemos que llevarlo o multiplicarlo? ¿Cómo sería? ¿Sí? Perdón, 1 más la tasa, que era el 0,5, elevado de los 240 periodos y todo eso multiplicado por el mundo. Ahí está. Y ahí sí. ¿Y por qué no les había dado usted? ¿Usted lo había hecho antes o no, Constanza? Ya, es que me dio eso mismo. Y después lo llevé 20 años más ¿Ya? y me da 5.425. Y la respuesta es 6.568. ¿Y por qué no le da? A ver, a lo mejor estoy utilizando mal la tasa. Tasa, tramo 2. ¿En año cuánto era?
Ay, no la tengo a mano. ¿Quién me la puede decir? ¿Por ¿Cuánto qué el era, año? bueno? 96. ¿Cuánto? 3,96. 3,96%. ¿Y era efectiva o sí era? Si la otra era efectiva, Es esto parece que era simple simple. mensual. Sí, pero era mensual. No, era En anual. muchos países mensual. Ah, por eso lo tengo malo, porque yo sé mensual. Ya. Tasa tramo 2 mes. Listo, y esta es año. Ya. Y si es simple anual, ¿cómo la pasamos a mes? La dividimos en 12. Exacto. Simple. Sí, muy sencillo. Pero ya cacharon dónde se habían equivocado, Constanza. ¿Sí? Y ahí me dio. Profe, ¿puede hacer eso de nuevo, por favor? Sí, perfecto. ¿Cuál? Dígame, Maximiliano. Oiga, pues. Desde la parte del tasa tramo 2. Ahí, ya. El 3,96, por lo que entiendo, es un dato. Ese me lo dieron, yo asumo que está bien. Sí, Es un dato. pasó ¿Ya? solamente a mensual. Sí, solo pasé a mensual. Ya, es que ya, perfecto, ya. Gracias. Sí. Que ¿Y por qué, había Maximiliano? justo mirado otro lado. Sí, no, ¿y cómo la pasé a mensual? Con la fórmula, me imagino, típica de... Fórmula, La misma que se ocupó explíquemelo. arriba. No, pues, no es 1 lo más... mismo, pues. ¿Cómo? Explíquemelo. Por eso le digo, por eso es tan importante. Sí. Cuando yo lo pregunto es porque sé que quiero que aprenda. Mire, tenemos dos tipos de tasa, efectiva y simple. ¿Se acuerda más o menos o todavía no he estudiado? No quiero presionarlo. Sí, me acuerdo. Acabo de cachar que decía simple ahí, ya. Eso, sí, tal cual, ya buenísimo. Pero, cacho, para yo quedarme tranquilo, Sí, ¿cacho? esta es la que se divide. Por los Exactamente, al ser simple, no está capitalizando nada de por medio, por lo tanto usted puede llegar y dividirlo y al tener o no tener intereses no le afecta. Esa es la explicación de fondo. ¿Ya? Y si quiere, puede ver como la clase 2, que todavía estábamos en la sala de la U, en donde más o menos les expliqué con un poquito más de fondo, en donde les puse el N por el R, paréntesis, y se puede demostrar un poquito más. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta tasa? Ya para ir terminando esta y por último terminamos esta, nos vamos a recreo y a la vuelta terminamos lo otro. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Llevamos valor futuro. ¿Profe? Sí, dígame, Catalina. ¿Le puedo pedir un favor? Es que me quedé un poquito atrás Sí, dígame. en el valor presente de la anualidad. Y si es que se puede parar ahí para sacarle fotos y Sí, no te completar mi preocupes. Excel. Ya, Igual, gracias. sí. Ya ahí, listo. Gracias. Ya, ¿Se puede apretar el valor futuro un poco? ahí. Sí. Es solamente el valor Gracias. futuro. Es de hoy llevarlo a ser plural. Entonces, 1 más la tasa elevado al periodo. Ya, ¿y qué tenemos que hacer acá? La cantidad que tenemos al año 20, multiplicada por 1 más la nueva tasa mensual, y la tenemos que elevar ¿en cuántos periodos? 240. 240, muy bien, Verena. Bien, ahí bien, Verena. ¿Y por qué 240? Porque es del año 20 al 40. Listo. ¿Y cuánto les da? Exactamente. ¿Y cuánto decía la alternativa correcta? 6.500... ¿Cuánto da? Da eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, me Da un imagino poco que sí. distinto, pero más o menos. Pero da, pero no sé, menos de 5 UF o más de 5 UF. ¿Sí? Oiga, pues Verena, pues. No. Es ¿Menos? como, da O sea, como 6.568, algo así. ya, o sea, son 2 UF. Bueno, se entenderá si ponen ninguna de las anteriores, pero eventualmente en una prueba, si ponen ninguna de las anteriores porque no les dio y llegan a eso y suben el desarrollo bien, se los voy a contemplar bien para que no se preocupen. Pero seguramente cuando esto lo hicimos, generalmente esto en su momento se resolvía a mano y entre hacerlo tantas veces a mano, con calculadora no se pueden tomar todos los decimales como si en el Excel. ¿Ya? Ya, estimados, lo dejamos hasta acá, volvemos a las 5. O, por favor, ojalá no nos atrasemos para en unos 20 minutos o media hora terminar este ejercicio rápidamente, por lo menos las primeras 4 preguntas, y de ahí les paso lo que es criterios de evaluación de proyectos, que es una materia mucho más entretenida, mucho más práctica. ¿Ya? Eso, estimados. Nos vemos a las 5 en punto. Ya. Entonces, espero, bueno, primero que todo les digo, espero de todo corazón que les vaya sirviendo lo que estamos haciendo. Ustedes, si bien están totalmente capacitados en la parte de matemática financiera, necesitan practicar y estudiar harto. Eso lo pueden sacar principalmente de material de estudio y de los libros, los capítulos que ustedes tenían que ir leyendo. De todas maneras, por cada una de las unidades se pueden, en el programa aparece todo lo que hay. Entonces, sigamos avanzando. Lo que sí les voy a decir es que yo creo que vamos a hacer la letra B, C y a lo mejor D, pero no creo que mucho más,
porque tenemos que por lo menos pasar la materia de evaluación de proyectos en la parte 1, que son criterios. Ya. Empecemos. Vamos a ver si ahora están un poquito más ágil. Y ahí está. Y ya. Entonces, 36. ¿Cuánto del ahorro total aproximadamente provendrá de los segundos 20 años en el multifondo D? Ya, ¿qué hay que hacer? ¿Quién me lo explica? Así, al tiro. ¿Sí? Ya, pues, si están participando súper bien. Sacar el valor presente con los datos del multifondo D y traerlo a 20 años. Ya. Desarrolle un poquito más la idea, Catalina. ¿Qué hay que hacer? Pero está bien, yo lo entendí, creo que está bien, pero para que se entienda para todos, ¿qué habría que hacer? Un poquito más de detalle. A ¿Ya? ver. O si quiere ¿Alguien igual más me quiere participar. ayudar? Sí, no, no se preocupe, sí, igual ha participado harto. Ya. No sé si alguien más quiere participar. ¿Sí? Constanza, dígame. Al final, el valor presente de eso, ¿De qué cosa, pues? o sea, ya, el valor presente de el multifondo D no es lo que calculamos en la 35, pero antes de llevarlo a los otros 20 años. No, pues. Ve, cayó, pero así, pa, en lo que pensamos que los alumnos podían caer. ¿Por qué? ¿Por la tasa? O sea, bueno, bueno, es un muy buen punto la tasa. ¿Y qué más? ¿Quién se la juega? Otro fondo diferente, que al final hay que tratarlo como un ejercicio aparte. ¿Ya? ¿Pero por qué? Les voy a dar una pregunta para orientarlo. Ya, ya el puntito que se podrían haber ganado va perdiendo valor, pero ¿qué pasa con la cuota? Es que al final, profe, eso es lo que no entiendo. Esa plata del multifondo A quedó ahí como en stand-by o yo la metí en el otro multifondo. Sí, la metí en el otro multifondo, no hay ningún problema. Pero nosotros queremos saber cuánto del total final se va a haber generado por la plata que yo fui colocando solo en la segunda parte. Ay, que es muy bueno el concepto. Profe, la cuota Dígame. se supone que no es la que cambia, es la tasa, ¿o no? Ya, pero la cuota, pero está bien, Maximiliano. La tasa está perfecto lo que me dice. La tasa ya no va a ser la misma que antes. Por ahí lo dijo, pero no me escriba privado, si va a comentar cosas tan buenas. Pues. Ya. Ya, bueno, que hay que ver el sueldo en 20 años más. Exactamente. Eso era lo que yo quería que ustedes vieran. Vamos entendiéndolo así. O sea, la anualidad creciente que se hizo para la pregunta 35, no, estas preguntas son maravillosas. Yo digo, ya. Para la pregunta 35, uno tiene que siempre tomar la cuota, el valor de la cuota desde el momento en el que estamos, que son 50. Y se asume que ese 50 en el periodo inicial va creciendo. Pero ¿cuánto va a ser el valor de la primera cuota? Ojo, de la primera cuota, pero del segundo tramo va a ser 5, el 10% de 50, ¿o no? Lo traigo a esos 50 valor futuro, pero en vez de la tasa uso el crecimiento. Exactamente. Tenemos que ir haciendo el crecimiento, hacer crecer el sueldo de la persona, porque en estricto rigor, la persona ahora gana 50, pero cada periodo va ganando un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero ahora, de nuevo les digo, no se aprendan de memoria la mecánica. A mí no me interesa que ustedes sepan llevar a valor futuro el sueldo, eso es un detalle. Lo que ustedes tienen que saber hacer, el por qué lo están haciendo así. Y la razón de por qué lo están haciendo así es porque el valor presente de una anualidad creciente, pero yo necesito saber el primer cupón, la primera cuota. ¿Y cómo calculo la primera cuota? Es el 10% del sueldo en esa fecha. Lo que pasa es que en la primera pregunta, en la 35, ya teníamos el primer cupón, que era 50, y de hecho era 10% de 50. En este caso no tenemos el 10% de qué. Por lo tanto, esa es la primera dificultad. ¿Se entendió o no? ¿Alguien no lo entendió? Por favor, díganmelo, si para eso estamos. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, perfecto.
Es que necesito sacar el primer cupón, pero no entendí con qué tasa. Ah, ya. Tenemos que sacar el primer cupón, ¿no es cierto, Consuelo? Y el primer cupón va a seguir escribiendo en privado cuando habla bien, Verena. Ya. Sí, exactamente, Consuelo. De que lo que usted tiene que hacer ahora es llevar a valor futuro el sueldo de la persona. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el primer cupón de la segunda anualidad? ¿Cuánto sería? Conceptualmente, no quiero el número matemático. Un 0,25% más que el primero. 0,25 del siguiente cupón, del siguiente, ¿ya? Pero en el segundo tramo vamos a estar 20 años con una anualidad creciente, ¿ya? Pero, y por eso es tan importante la parte conceptual, Consuelo, porque en la primera anualidad creciente, el cupón que uno anota en la fórmula es el valor del cupón número 1 de ese tramo. Y ese lo teníamos, porque era el 10% de 50. En el segundo tramo, el siguiente, el primero hasta el siguiente, tenemos que colocar el 10% de la primera cuota. Pero ¿cuánto es el sueldo en esa época? Lo tenemos que calcular. Lo único que sabemos es que el sueldo fue creciendo 0,25% por mes. ¿Me entendió ahí, Consuelo? Sí. ¿Segura? Sí. De a poquito lo van a ir madurando. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es calcular el sueldo en el año 20. ¿Para qué? No porque queramos, sino porque necesitamos calcular cuánto se va a colocar en el fondo como cuota 1 del segundo tramo, y con eso tenemos que hacer la misma mecánica de antes. Si se van dando cuenta, son las mismas fórmulas. Lo que acá cambia es que alguien tiene que entender tan bien el trasfondo de la anualidad y la perpetuidad, que solo entendiéndolo muy bien va a poder modelar el ejercicio en esas fórmulas. Entonces, ya. Esto era vamos a ver acá. Pregunta 35. ¿Puedo apretar un poco el Sí. 100.570? Ese. Ese. Es llevar a valor Gracias. futuro a la tasa del segundo tramo. Ya, ¿Y por qué perfecto. la tasa del segundo tramo? Porque nosotros juntamos plata y desde el año 20 en adelante lo cambiamos de fondo, cambiamos todo nomás. ¿Y de dónde habíamos sacado ese porcentaje de 3,96? Lo dice el enunciado. Es la tasa que rinde el multifondo D, parece que era. Ya, Eso, sí. gracias. Tal cual. Profe, ¿puede poner el mouse sobre el 900, por favor? Sí. Esa es la fórmula Cotota, que es el valor presente de una anualidad creciente. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora sí. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Como les dije, necesitamos tener el valor del sueldo al año 20 para saber el monto de la cuota 1, entre paréntesis, lo que se le pagará a la AFP, Administradora de Fondo de Pensión. Quedaron todos claritos del por qué. Entonces, sueldo en año 0, 50. Sueldo en año 20. ¿Cómo sería esto? ¿Quién me puede calcular eso? Son los 50 por ¿Ya? 1 más el crecimiento. ¿Ya? 1 más el crecimiento que había anotado acá, que era 0,25, ¿ya? Y eso elevado a la cantidad de periodos que son los 240. En 240 porque son 20 años y el crecimiento está mensual. Bien, muy bien, Verena. ¿Ves? Si tiene que puro participar. Ya. ¿Eso qué sería? El sueldo en el año 20. Ese, dentro de nuestra temporalidad, va a ser nuestro primer pago, el 10% de eso. Entonces, pago 1 a AFP es igual eso por 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Valor presente de una anualidad con crecimiento, y lo que nos dé tenemos que llevarlo 20 años a futuro para saber cuánto tenemos al final. Valor presente de anualidad. Ya, ¿quién se la juega por ir dictándome? ¿Quién?
¿Sí? Ya, pues. Lo mismo que antes. ¿O no? Sería el 9, ¿Ya? el 9.1 ¿Ya? Dividido. dividido en la tasa menos la tasa de crecimiento. La tasa menos el crecimiento. ¿Ya? Se cierra el paréntesis. Perfecto. Por 1 menos 1 1 más la ¿Paréntesis tasa. o no? Espera. Sí, paréntesis. ¿Ya? 1 más que. La tasa de crecimiento. ¿Ya? Perfecto. Podemos elevar al tiro a los 240 o después podemos elevar como toda la resta. Las Sí, pues que dos si puse el paréntesis tenemos que elevarlo al tiro. ¿Ya? partido, ¿Ya? paréntesis, ¿Ya? 1 más la tasa, ¿Cuál? la del 0,3 Ah, ya. Ya, exactamente. La tasa de descuento, ¿ya? elevado de nuevo a los 240. Y ahí hay que cerrar 0,10. todos los paréntesis que corresponden. Ahí está. Me falta uno, de hecho. Ahí está. Este dato, ¿qué va a ser? ¿Qué lo puede explicar en los 1982,7 UFs? ¿Qué es lo que es? El valor presente de lo que se ahorró en esos años. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Ya, pues, ya, pues. Llevarlo a valor futuro. Valor futuro. Exactamente, Vicente. Valor futuro de los 20 años. Ya, listo. Entonces eso es, eso por paréntesis, 1 más. ¿Qué tasa? Ya, esa. No, 240. Listo. 4.371. ¿Y qué es lo que dice la pauta? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la pauta? No me acuerdo qué decía. Pero dice algo cercano a 1.004, o sea, 4.371 ¿o no? Sí, creo que ¿Sí? dice 4.370. Ya, eso. Bueno, se entiende que está Profe, bien. ¿puede pararse arriba del 91 y después del 4.371? Sí. Por favor. Del 91 es valor futuro nomás, por 20 años. Como la tasa está mensual, lo elevamos a mensual. ¿Ya? Sí, es que eso no me estaba dando. Eso. Con el C10. ¿Puede subir un poquito el C10? Sí, A ver, la ¿cuál es el tasa C10? de crecimiento. Ah, oh, qué raro, no me dio. Y profe, ¿puede pinchar el pago 1 a AFP, por favor? ¿Cuál era, perdón? El de 9,1. Es el de. No, pues el 10%, pues. Ah, Sí, pues, ¿Y ahora el valor final puede ser, por favor? sí, el valor futuro. ¿No? Vale, gracias. El valor futuro, sí. Ya. Sigamos avanzando. Luego, ya quedamos claros con esto. Déjenme volver. Ahí está. Ya, entonces ya tenemos que el anterior eran 6.570 y con 1.370. Estamos claritos. Si a ustedes les sale eso en la prueba, me imagino que les va a salir súper bien. Van a entender lo que están haciendo. ¿Cuánto será aproximadamente el monto ahorrado total del individuo? Ya, esta pregunta era, si tienen las dos buenas de antes, esta también la tienen que tener buena. ¿Qué hay que hacer? Sumar. Exactamente, sumar los dos valores. Entonces volvemos. $6.570 más 10.941 UF. O sea, 10.938, eso ya, ahí estamos. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Ahí no hay mucho más que hacer. Ya, yo creo que hacemos, por lo menos, no sé si alcancemos a hacer dos más. ¿Ya? Entonces sigamos. ¿Cuál será aproximadamente la tasa de reemplazo comparada con el sueldo original? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo como comparar cuál es la cuota que voy a recibir por todo el tiempo en relación al sueldo que tenía antes. ¿Ya? ¿Qué ¿Y cómo calcularíamos la cuota? Con la perpetuidad. La perpetuidad, porque en este caso puntual nos dicen que no es un retiro programado, sino que es vitalicio. Y al ser vitalicio, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo tendríamos que calcular? Es el ahorro total por la tasa que nos dan. Exactamente, exactamente. El ahorro total por la tasa. Entonces ahora, pregunta. Tengo tasa.
Pregunta 38. Necesitamos tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo, para eso necesitamos saber la pensión. Y la pensión, como muy bien dicen, es una pensión vitalicia. Es decir, una perpetuidad. Ya. Sigamos avanzando. ¿Y cómo se calcula? Nosotros necesitamos valor presente. En ese momento, cuando se jubilen, va a ser la cantidad ahorrada. La tasa anual, ¿cuánto era? ¿Cuánto era lo que nos decía el enunciado? ¿Quién se acuerda? La del 3%, ¿no? Exacto. ¿Y qué 3% era efectiva o era simple? No me acuerdo. Era simple. Simple, ya. Entonces, tasa mes, eso dividido 12. O sea, 0,25%. Ya. Y, por lo tanto, la cuota sería... ¿Cómo sería? Pues quiero que me digan. ¿Cómo se calcula una perpetuidad? Sí, dígame, Constanza. La cuota del valor presente por la tasa. Exactamente. Valor presente por la tasa. O sea, 27,35. En este caso, ¿cuánto sería? Y el sueldo al iniciar, ¿cuánto era? 50. Por lo tanto, en relación a lo original, era S dividido S. 54,71%. Si se dan cuenta, eso es con una renta vitalicia, que evidentemente es bastante más baja que si fuera programada, y más encima con unas tasas de rentabilidad. ¿Las tasas de rentabilidad que estaban dando acá los multifondos eran altas o bajas? ¿Cuánto eran? Era un 6% anual y un 3,96% anual. ¿Eso es alto o poco? ¿Poco? Igual es, ¿Mm? o sea, no sé, pero es como bajo, ¿no? Es bajísimo. La AFP hace 20 años rentaban 15%, ahora deben estar rentando un 7, 8, y eso es lo mínimo, mínimo, mínimo. O sea, con esto, imagínense, con una tasa vitalicia que ya es mucho más baja que una programada, con unas tasas de rentabilidad baja, si está a 40 años rentando, va a tener un 54% de tasa de reemplazo. Cáchense eso. Imagínense, se los dejo para que después ustedes puedan ir jugando diciendo, uy, mira. Entonces a lo mejor si uno cotiza por 40 años a una tasa más o menos, que en realidad ahora están rentando, bueno, ahora puntualmente por lo que ha pasado en los últimos 2 años en Chile, no tanto, pero en general están rentando un 6, 7% mínimo, mínimo, y ahí uno dice, mira, y un retiro programado es bastante más alto que una renta vitalicia. Se los dejo. Ya, luego ya realicemos una más y terminamos. Ya, después. Pregunta 39. Ya, volvemos al enunciado. Ya, este es de la PB, este es muy bueno. Si el trabajador pudiese hacer un ahorro previsional voluntario, es decir, tomar una PB, y el Estado subsidiará un 15% de todo lo que ahorre. Ojo con eso. En el mismo momento que el trabajador, eso es muy importante. ¿Eso qué me está tratando de decir? Hasta ahí. Solo hasta ahí. El Estado subsidiará un 15% de todo lo que ahorre en el mismo momento que el trabajador. ¿Qué significa? Ya, pues. ¿Qué significa, pues? Que va a estar ahorrando más. Exactamente. Que cuando nosotros hagamos el cálculo del 15%, ojo, del 15% vamos a tener que agregarle a esa cuota un poquito más. Eso es todo. Eso significa que el Estado va a subsidiar por cada, no sé, si se va a ahorrar una X cantidad de sueldo, el fisco va a poner un 15% de eso para que la persona ahorre. Es decir, se recibirá rentabilidad sobre el APB y sobre el subsidio. ¿Cuánto será aproximadamente el ahorro total que conseguirá si comienza a hacer el APB por un 2% de su sueldo en el multifondo A, luego de llevar 10 años trabajando? Ufa, está muy bueno. ¿Quién se le ocurre? De partida, ¿qué tenemos que hacer? Al tiro, que fue justamente lo que nos pasó en la pregunta 2 que estábamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer?
sacar la tasa mensual. No sé, Ya, no. ya está bien, pero ¿qué tema habíamos tenido acá nosotros? Hay que llevar el sueldo al año 10. Con el crecimiento. Exactamente. Lo que nosotros necesitamos hacer en este caso es decir lo siguiente: va a ahorrar el 2% del sueldo, pero en el año 10. Por lo tanto, ese va a ser nuestro primer pago. Entonces, a ver, Juan, si me va ayudando usted. Es decir, sueldo en año 10, ¿cuánto sería? ¿Cuánto pues? Ya, 50, 50 por 1 más el crecimiento elevado a 10. No, pues, exactamente. a 10 por 12. A 10 por 12, al crecimiento que está aquí. Ese, sí. ¿Profe, una pregunta? Sí, dígame. No, es que en verdad no entendí bien qué es lo que está pasando, como la situación. Sí, no se preocupe, Consuelo. Lo que a nosotros nos está pasando es lo siguiente. Desde el año 10, el trabajador va a poner un poquito más en su AFP. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Entonces, le dicen, ese poquito más... Bueno, ¿usted sabe lo que es una APB o no? Si no, se lo explico. Lo que va poniendo el mismo trabajador. Exactamente. El APB es lo que uno aporta extra al 10%. Eso es APB. ¿Ya? Porque en estricto rigor, por ley, todas las personas tienen que pagar el 10%. No pueden pagar ni más ni menos. Lo que pasa es que después cambió la ley y si es que uno quiere pagar más, no lo puede pagar a través de AFP directamente. Lo tiene que pagar a través de un APB. Entonces este trabajador dice, ¿sabéis qué? Se dio cuenta, así como usted a lo mejor en su momento, que si sigo ahorrando lo que tengo, pucha, voy a tener una pensión, la que nosotros recién calculamos, de 27,35 UF. Y él va a decir, ¿sabéis qué? Quiero poner un poquito más de plata, más encima aprovechando un beneficio que me da el Estado, de que por cada peso que yo ahorre, el fisco me va a regalar un 15% más. ¿Me va siguiendo, Constanza? Ya. Eso es. Pero para eso, como nosotros ya vimos, tenemos que hacer una anualidad creciente, Consuelo, pero en la anualidad creciente necesitamos la cuota en el periodo 1. ¿Y cuándo empieza a ahorrar extra? ¿En qué periodo? En el 10. En el 10, por lo tanto necesitamos saber el sueldo en 10 porque el 2% de eso va a ser nuestro pago, nuestra cuota en 1. Por eso Ya. estamos acá calculando el sueldo en 10. Ah, ¿Ya? Ya, después. Nosotros entonces tenemos que ver cuánto se va a pagar de APB más subsidio más todas las cosas raras desde ese periodo en adelante. ¿Sí? ¿Cuánto voy? El 2% más el 15% de 2%, ¿de qué monto? El 2% de 67,46 y después el 15% de ese 2% que uno saca. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ahorro va a ser 2%. Ah, no tengo ninguna parte. No. 2% por ese. Y después por 1 más 15%. Ahí está. O sea, va a ahorrar todos los meses 1,55 UF. Esto es ahorro en APB, incluyendo el aporte del fisco. El subsidio. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, ¿y qué es lo que nos dice más encima el enunciado? ¿En qué fondo lo va a tener todo el tiempo? En el A. En el A. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo les digo, si se dan cuenta, estamos utilizando una única fórmula. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer, pues, para terminar esto? ¿Qué? Lo que hemos hecho todo el rato. La anualidad. Exactamente, valor presente de una anualidad creciente, pero ahora en 360 meses. ¿Por qué 360 meses? Son 3 años los que faltan. Ya, exactamente, porque esos son los periodos que faltan. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién me lo puede dictar? ¿Sí? ¿Sí? Por ahí, ¿quién me había dictado antes? ¿Juan parece? ¿Cuánto sería, man? Si no lo dejamos hasta acá, les prometo que si no. Sí, dígame, Verena. ¿Igual a qué?
Ya, pues, estimado. Ya, es que no me funciona. El 1,55 dividido, o sea, un paréntesis, 1,55 Ya. dividido en paréntesis la tasa, que es el 0,5, La tasa menos... La tasa, porque está, ¿en cuál estaba? ¿En el A o el D? Hoy no me acuerdo. En el A, ese es de ¿En el la A? Ya. Sí. Ya, entonces 0,5 ya. Menos el crecimiento, Menos que es el 0,25. 0,25 ya. Cierre paréntesis, Ya, matamos todo lo de ese denominador. Luego, por 1 menos, paréntesis, ya. 1 más el crecimiento, el 0,25, Ya, cierre perfecto. paréntesis, dividido en otro paréntesis. 1 más, 1 ya. más la tasa, Ya. cierre paréntesis, no sé cuántos paréntesis hay. Son dos, son Elevado dos. a Tiene que ser dos. 360. 360 porque son los 30 años, perfecto. Ahí está. O sea, se va a lograr ahorrar, muy bien, Verena, muchas gracias. No, yo creo que ahí deben haber unos 3 o 4 con sus décimas ganadas. O sea, 367 es la cantidad que sería el valor presente de una anualidad con crecimiento de 360 meses del ahorro extra. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Valor futuro del ahorro extra. ¿Y cómo sería? Muy sencillo, esto por 1 más, ¿cuánto? ¿1 más cuánto? Más la tasa que era como 0,5%, creo. 0,005. Elevado a 360. Exactamente. Es decir, logró ahorrar 2.214,1. ¿Y cuánto dice la pauta? 2.213. Bueno, ahí está. ¿Ya? ¿Quedó claro? Lo vamos a dejar hasta acá. Espero que le haya servido, lo entendieron, lo tienen clarito y ahora vamos a la parte de materia que es muy importante. Espérenme. Ahí está. Ahí está. Ya. Con esto tenemos que terminar la clase de hoy para que se puedan ir por lo menos con la materia para que puedan estudiar. Primero, si yo les digo criterios de evaluación de proyectos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Presupuesto, puede ser. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comparar rentabilidad, quizás. Ya, ¿y por qué rentabilidad? Porque cuando uno empieza un proyecto o lo evalúa, uno siempre va a esperar un retorno a cambio. Ya. Y vamos a comparar, a comparar eso. Ya, exactamente, está bien. De hecho, lo que usted comenta, Catalina, está muy bien. Lo que nosotros vamos a hacer acá es que ustedes, como analistas financieros, les van a poner sobre la mesa proyecto A, proyecto B, proyecto C. Y ustedes tienen que decir, mejor este por esta razón, mejor este por esta razón, mejor este por esta razón. Eso es evaluación de proyectos. Profe, es también lo del riesgo, ¿no? Vamos a ver eso. Lo que ¿En qué habíamos hablado sentido? como una de las primeras clases, que también tenían que evaluar el riesgo. No va tanto por ahí en esta parte. Todavía no. Todavía no, para su tranquilidad. ¿Ya? Entonces, teniendo eso clarito, muy claro y súper bien, lo que ustedes tienen que saber ahora es lo siguiente. Tienen ciertos tipos de proyectos y los van a tener que comparar. ¿Por qué nosotros vemos ahora algo que se llama criterios de evaluación de proyectos? Porque la materia de evaluación de proyectos en general contempla que ustedes sepan calcular la tasa de descuento, que es a través del WACC, lo vamos a ver un poquito más adelante, y calcular los flujos de caja. Eso va a estar después de la prueba. Por ahora solamente vamos a aprender, o sea, no solamente que sea poco, sino que vamos a ir la primera parte, es decir, miren, nosotros tenemos proyecto A, proyecto B, proyecto C, de acuerdo a, por ejemplo, el que genera más valor, el mejor proyecto es el A. El que recupera antes la inversión, el mejor proyecto es el B. Y el que genera o el que tiene una tasa de rendimiento mayor es el C. Perfectamente puede pasar eso. Ustedes tienen que saber, si quieren ser unos buenos financistas, que es lo que todos queremos de ustedes, no, en realidad yo nomás quiero eso, pero lo que queremos todos de ustedes es
de que ustedes eso lo tengan clarísimo. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a aprender a saber cómo diferenciar qué proyectos son mejores, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la evaluación de proyectos? Medir proyectos paralelos, maximizar recursos, toma decisiones de largo plazo. Ustedes no sé si se acuerdan, pero en contabilidad 3 teníamos una materia, la unidad número 8, si no me equivoco, que era toma de decisiones. En estricto rigor, esto va a ser algo bastante parecido, toma de decisiones, pero vamos a agregar el valor del dinero en el tiempo. Por eso acá se llama toma de decisiones de largo plazo. En el fondo, unidades 1, 2 y 3 son herramientas para lo que nosotros vamos a aplicar ahora. ¿Cuáles eran las unidades 1, 2 y 3? Entender matemática financiera, entender renta fija, entender renta variable. Entendiendo eso, lo podemos recién empezar a aplicar. Imagínense que llevamos un mes y medio, más o menos, de solo la parte previa de las unidades financieras en sí, que es toma de decisiones, que es poder comparar proyectos de acuerdo a los indicadores que generen. Por ejemplo, ustedes tienen que o aperturar un nuevo negocio, o tienen recursos para hacer otro tipo de proyecto, o no sé, quieren invertir dinero en otra cosa, y ustedes van a decir, mira, de acuerdo al BAN, de acuerdo a la TIR, de acuerdo al índice de rentabilidad, etcétera, etcétera, conviene este y este proyecto. ¿Y de acuerdo a qué? A las preferencias que tenga cada persona. Pero por lo menos van a tener herramientas para tomar decisiones estando informados. Algunos tipos de ejemplos de proyectos: arrendar o comprar, dar o no crédito a clientes, comprar nuevos camiones para la flota, financiar capital propio o externo. Todo tipo de decisiones son proyectos que uno tiene que poder llevar adelante, y poder compararlos. Para eso uno hace ciertos indicadores. Uno va a armar ciertos ratios, cierta información, para poder ir comparando estos proyectos durante el tiempo. Ya, al tiro, y para no aburrirlo, ir directo al hueso, valor presente neto. Si yo les digo valor presente neto, ¿qué se les viene a la mente? Valor presente neto. El valor presente de los flujos que me generan la inversión. Ya, exactamente. Hasta ahora, nosotros estábamos viendo el valor presente de los flujos, está perfecto. Pero esos flujos futuros, que son positivos, requirieron en un proyecto una inversión inicial. Por lo tanto, el valor presente de flujos futuros, menos la inversión inicial en cero, me va a dar un numerito. Eso es valor presente neto. Si el valor presente neto es positivo, significa que el proyecto genera valor o genera una rentabilidad mayor a la que yo le exijo a los flujos futuros. No me dice que el proyecto no lo voy a hacer. Me dice que está, o sea, perdón, si fuera por ejemplo un VPN negativo, no digo que el proyecto necesariamente no lo voy a hacer. Si el VPN negativo significa simplemente que el flujo genera menos rentabilidad que la que yo exijo. Ojo con eso. Luego, ¿puedes repetir eso último, por favor? Sí, por supuesto, Josefa. De que el valor presente neto, nosotros tenemos que saber, si es positivo, significa que el proyecto genera valor. Si el VPN, el valor presente neto, es negativo, significa que no renta lo suficiente a lo que yo le estoy exigiendo a los flujos futuros. Por lo tanto, si otra persona le exige menos rentabilidad, es decir, castiga menos al traer a valor presente los flujos futuros, puede que para esa persona tenga un VAN positivo. Por lo tanto, no necesariamente es que uno diga, es que el proyecto tiene VAN, tiene VPN negativo, no se hace. No necesariamente. Para ti no se hace, porque a ti no te genera valor. Pero no significa que el proyecto en sí sea malo. Si el VPN es negativo para ti, significa que los flujos de caja están rindiendo menos que lo que tú le estás exigiendo en comparación a la inversión que se realizó. Ojo con eso. Después, tasa interna de retorno. Por primera vez vamos a aprender a utilizar bien lo que es la TIR, la tasa interna de retorno. La TIR es la siguiente, es la tasa a la cual puedo exigir como máximo
a los flujos positivos futuros sin destruir valor. En otras palabras, la tasa más alta a la cual yo puedo traer a valor presente los flujos futuros y que al restarle la inversión me dé cero. Miren la lógica que se va generando. Algo que muchas veces los alumnos me dicen, oiga, profesor, entonces, con la TIR, si yo traigo valor presente, los flujos futuros con la TIR, el valor presente neto del VPN es cero. Sí, exactamente. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que entre ellos dos, si bien hablan el mismo idioma, el VPN y la tasa interna de retorno, existen algunos momentos que no dicen lo mismo. Y ahí van a tener que entrar a definir con otro tipo de indicadores o instrumentos de evaluación de proyectos. 3. El payback. ¿A quién le suena payback? Es como cuando estamos, como nos están devolviendo plata quizás de lo que invertimos, Ya, como recuperando el exactamente. dinero. Exactamente, o sea, es de acuerdo a los flujos, cáchense esto, de acuerdo a los flujos, es decir, en qué momento la empresa que invirtió recuperó la inversión. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces, y acá sí tiene que ver mucho con el riesgo que nosotros vamos a ver, muchas veces las empresas dicen, ¿sabéis qué? Yo no voy a invertir en Chile en un proyecto que recupere la inversión en 10 años más, porque la incertidumbre es demasiado grande. Por mucho que tenga un VPN gigantesco, yo no lo voy a hacer. Hay muchos inversionistas que dicen eso. ¿Y qué terminan diciendo? Dicen, ¿saben qué? En realidad, yo voy a invertir en proyectos que se recupera la inversión antes, aunque el VPN no sea tan grande. ¿Eso qué significa? No significa que el proyecto sea corto. Cáchense esto que voy a decir. Significa que los pagos más grandes están al inicio. Por lo tanto, esto podría ser como una pequeña medida de tiempo, es decir, mira, este tiene un payback del año 2, el otro tiene un payback del año 10. Es donde alcanza a recuperar la inversión. Y por último, de los que nosotros vamos a ver acá, que son en el fondo estos dos de abajo, son como los con los que uno desempata en el fondo, son el índice de rentabilidad. ¿Qué significa? Si un proyecto tiene un VPN extraordinariamente alto, 10.000, otro proyecto tiene 5.000 de VPN, pero ¿qué pasa si para hacer el primer proyecto yo tengo que invertir 100 millones de dólares y para hacer el segundo proyecto tengo que invertir 1? ¿Qué creen ustedes que vamos a tener que analizar entre ellos? ¿Qué creen? ¿Será relevante ese dato de cuánto tuve que invertir? ¿El riesgo? Ya, podría ser el riesgo. Pero en general, ¿será relevante o no será relevante? ¿Y cuándo sería relevante? ¿Sí? Si los recursos son relativamente ilimitados, es decir, uno puede levantar el dinero que quiera a un costo siempre parecido, ese dato es irrelevante. Porque significa, y esto es uno de los supuestos de las finanzas, que si el proyecto genera un VPN positivo, siempre va a haber gente dispuesta a invertir. Pero en el caso que los recursos sean limitados o, bueno, aquí me faltó agregar eso. Si el capital es limitado o se pueden realizar algunos proyectos más de una vez, yo voy a tratar de medir el índice de rentabilidad. Si los proyectos los puedo generar las veces que yo quiera o uno de los dos proyectos no lo puedo volver a repetir, yo puedo perfectamente medir el índice de rentabilidad. Y ver, mira, ¿sabes qué? El segundo proyecto me genera menos, pero lo puedo repetir 10 veces. ¿En qué sentido necesito el índice? Dígame, Catalina.
Profe, disculpe, es que también, por ejemplo, hay personas que estamos en el electivo de tributaria y esto me suena mucho al ROE. ¿Es lo mismo? No, no, el ROE lo vamos a ver al final de este curso. ¿Usted está en el electivo de tributaria con Nelson? Sí. ¿Y cómo ha sido? Entretenido, duro. pero Sí, es cototo, sí, es cototo. sí, toma mucho tiempo. Sí, es muy bueno. Es bueno, yo en general lo encuentro súper bueno. Y Nelson es bastante exigente, aparte que hace escala relativa, entonces, si pensaban que nosotros éramos locos, Nelson. Ya, bueno, pero sí, Nelson es muy inteligente, es doctor en contabilidad además, entonces muy bueno. No, el ROE es rentabilidad sobre el patrimonio y lo vamos a ver al final del curso, en análisis financiero, ¿ya? Cuando Ya. nosotros veamos análisis financiero, nosotros vamos a tener que entender todos los índices, todos los ratios que existen. Obviamente que se separan por familia y vamos a tener que entender la lógica. Uno de esos son los de rentabilidad. Utilidad dividido patrimonio, utilidad dividido activo, utilidad dividido venta, etcétera, etcétera. Esos son los ratios de rentabilidad. Y uno de esos es el ROE, que es equity o patrimonio. ¿Ya? Ya. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Ya, sigamos avanzando. El primero, como ya les había mencionado, el valor presente neto, por eso la palabra neto es importante, porque uno al valor presente de los flujos futuros va a restar la inversión realizada. Calcular el valor presente de flujos futuros, tanto positivos como negativos, con la inversión. Evidentemente, lo base es que si para una persona el BPN es mayor a 0, se acepta el proyecto. No digo que el proyecto en sí sea malo, digo que el proyecto para esa persona no se debe realizar porque no le genera valor. Si el BPN es igual a 0, es indiferente realizar o no. Y si el BPN es menor a 0, se rechaza. Lo que les acaba de decir, para no seguir dándole vueltas. Luego vamos a tener nosotros la tasa interna de retorno. Tal como les expliqué al principio en el resumen, es la tasa a la cual uno al descontar a valor presente los flujos, el BPN es igual a 0. Es decir, la máxima rentabilidad exigible de un proyecto. Si yo exijo más que eso, el proyecto me destruye valor. Corta. Máximo retorno que podrá exigir un proyecto que obtenga un BPN mayor a 0, evidentemente. Lo mismo que nosotros podemos ver. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un tema más práctico en realidad. La TIR, o la tasa interna de retorno, en Excel, en calculadora, se puede, entre comillas, despejar. A mano no se puede. Algebraicamente no se puede. Lo he tratado, créanme, no se puede. ¿Ya? Incluso si ustedes tienen en su calculadora financiera, de hecho el que quiera aprender ya no es requisito porque todo lo pueden hacer en Excel, pero el que quiera aprender a usar una calculadora financiera de las dos que aparecen en el programa, la FC Casio o la HP, me pueden preguntar y yo les puedo enseñar. En estricto rigor, ¿por qué les digo eso? Porque si uno calcula o despeja la TIR en una calculadora financiera, se demora, no sé, 10 veces que lo que se demora en calcular cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque simplemente va por prueba y error. No digo que esté salpicando cualquier número, pero se va acercando con prueba y error. Por eso nosotros le decíamos que despejar la incógnita no es una alternativa. ¿Cuál es uno de los principales supuestos o problemas que tiene? ¿Alguien iba a hablar o no? Yo tengo una pregunta. Dígame, Constanza. Es que si uno hace en menos la inversión más el pago dividido en la TIR igual a 0, ahí uno puede despejar. Es que yo lo hice así en una guía, no sé dónde saqué esa fórmula, Sí, pero es que medio... eso es cuando tenemos solamente un flujo. Ah, ya, ya. Pero si nosotros tenemos, eso está muy bien lo que usted me dice, Constanza, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos más un pago dividido la TIR, más otro pago dividido la TIR al cuadrado, porque está en el periodo 2, más el pago en 3 dividido la TIR al cubo, etcétera, etcétera? Ya. ¿Sí? ¿Me haciendo? Sí. Entonces, ya, sigamos avanzando. Evidentemente, lo mismo que antes, como yo ya les dije, hablan el mismo idioma, tanto la TIR como el valor presente. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento que uno le exige, se acepta el proyecto, ya que el BPN es positivo, ya hay las mismas reglas de antes, para no quedarnos tanto rato. El periodo de recuperación, nosotros vamos a aprender que existen dos tipos, ¿ya?
Primero, el que es realmente simple, que se le llama, que es descontar, sin contar el valor del dinero en el tiempo, cada uno de los flujos futuros. Y cuando se descuenta el valor del dinero en el tiempo, nosotros vamos a tener que compararlo con el plazo que uno tiene objetivo. En este caso, lo voy a dejar pendiente porque se entiende mucho más en ejercicio. Pendiente. Y además, me da la impresión que nunca lo hemos preguntado. Además, otra cosa que es bastante importante, lo pueden leer en el libro, en el capítulo, está muy bien expresado, existen tipos de proyectos, ¿ya? Tipos de proyectos. Los que son proyectos de inversión y los que son proyectos de financiamiento. Miren la pregunta que les voy a decir. Cuando uno pide un crédito y paga cuotas, ¿qué significa eso? Que al inicio el monto inicial es muy grande positivo y después son cuotas negativas. Luego, se revisan los casos indiferentes que aceptado rechazar. Sí, no, ya Antonio, después le respondo, espérame, para matar la idea. Tenemos proyectos que son de inversión y que son de financiamiento. De inversión son los que siempre hemos visto. Uno tiene una inversión grande, negativa al principio y flujos futuros positivos. Los de financiamiento son inversos. Tenemos al inicio muy positivo y después tenemos pagos que se van realizando. Tienen que saber eso. Eso no va a salir evidente. Y puede que de repente un enunciado les diga, tenemos un proyecto que es de inversión o un proyecto que es de financiamiento y no van a saber si no lo estudian. Además existen proyectos entre sí que pueden ser independientes o excluyentes. Independiente, evidentemente, es que se puede hacer, o se pueden hacer los dos, da lo mismo. Y excluyente es que al aceptar uno, no se puede aceptar el otro. Eso también es relevante para la toma de decisiones, y lo vamos a ver un poquito más a futuro. Además, nosotros tenemos que entender que existen ciertos tipos de proyectos. La relación de externalidades, que son proyectos complementarios, es decir, que se pueden realizar economías de escala cuando uno analiza ciertos tipos de proyectos, y uno analiza hacer el proyecto A o el proyecto B. Si es que al hacer el proyecto A le suben las ventas al proyecto B, ese aumento extra lo tengo que contemplar en la toma de decisiones. En cambio, cuando son proyectos sustitutos, significa que o existe canibalización cuando uno habla de ventas, cuando uno vende o realiza cierto tipo de proyectos, perjudica a otro proyecto que tiene que ver con lo anterior. Por último, lo que les quería comentar, cuando existe capital restringido, ¿a qué me refiero? Ahí uno tiene que tomar la decisión de que cada peso que invierta rinda al máximo posible. Es decir, el índice de rentabilidad. Por eso les decía, si el índice de rentabilidad es mayor a 1, entonces el proyecto significa que el BPN es mayor a 0. ¿Qué significa eso? De que con cada peso que uno tenga, si es que a lo menos rinde lo mismo que uno invirtió. Si el índice de rentabilidad es igual a 1, significa que lo que yo estoy invirtiendo me está retornando exactamente igual, y por lo tanto el BPN es igual a 0. Además, nosotros tenemos que tener muy claro, y con esto partimos la siguiente clase de la próxima semana, que si los resultados nos dan sentidos contrarios, normalmente se entra a definir con el índice de rentabilidad. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, bajo este criterio me pasa algo, bajo este criterio me dice lo contrario. Por ejemplo, si tengo el proyecto A y el B, y con el otro método me dice que es el B y después el A, normalmente uno entra a hacerlos desempatar con el índice de rentabilidad. ¿Ya? ¿Quedó claro? Yo qué les recomiendo, como siempre les voy a subir la guía de ejercicios de esta materia para que lo tengan, lo puedan resolver, pero ahora sí, esta semana yo tengo pensado que tiene que haber sí o sí alguna ayudantía antes que la próxima, pero eso depende de ustedes. Necesito que me lo comenten para hablar con Isidora para que les resuelva, algún tipo de ejercicios, por lo menos del material de estudio. Yo personalmente voy a tratar de resolver la mayor cantidad de ejercicios del material de estudio la próxima semana, en las 2 horas completas. Solo con eso. Pero igual requiere mucho estudio de parte de ustedes, del libro, las ayudantías que ahora se van a liberar, y además de, el libro, las ayudantías y el material de estudio. Eso es fundamental para que rindan una buena prueba. ¿Ya? Eso, estimados, esta diapositiva ya está arriba. Espero les haya servido y estamos hablando. Que estén muy bien, mucho éxito.